quien con una sonrisa se levanta, un buen día le espera. Excelente día para ti. Bien, mis chiquitos, vamos ahora a seguir con el tema que estábamos estudiando. Para eso usted ya sabe, saque su cuaderno, ponga la fecha, jueves 21 de mayo del 2020. Tema, números decimales. Objetivo, reconocer, leer y escribir los números decimales utilizados en la vida cotidiana. Vamos a ver qué son los números decimales. ¿Ya? Entonces vamos a poner números decimales. Un número decimal está compuesto por una parte entera y por una parte decimal. Y estas dos partes están separadas por una coma o un punto. Entonces ustedes miren, fíjense, para identificar que sea un número decimal, siempre usted va a ver que tiene aquí una coma, ¿sí? Cuando tiene la coma aquí, sabemos que es un número decimal. Ya, los decimales van hacia la derecha y los enteros hacia la izquierda. Mire, estos son números ¿qué? Enteros, ¿no es cierto? Mire, de la coma a la izquierda son la parte entera y de la coma a la derecha es la parte decimal, ¿sí? Entonces no se olviden, chicos, para identificar un número decimal vemos que tenga la coma. Si tiene la coma, sabemos que es un número decimal. Y los números decimales tienen una parte entera y una parte decimal, ¿sí? Para eso vamos a ver una tablita. Mire, aquí tenemos una tablita, ¿no es cierto? Mire, tenemos la parte entera y la parte decimal, ¿ya? La parte entera tenemos que la unidad, la decena, la centena. Y así puede seguir la unidad de 1000, la decena de 1000, la centena de 1000 sucesivamente. En cambio, la parte decimal, después de la coma viene ¿qué? La décima, la centésima, la milésima, la 10 milésima, las 100 milésimas y seguimos sucesivamente, ¿sí? Muy bien, mire esta tablita. Entonces, esta tablita tiene que usted aprenderse. De la coma hacia la izquierda, ¿qué va? La parte entera. Y de la coma hacia la derecha, ¿qué va? La parte decimal. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Mire, vuelvo a repetir. La parte entera es las unidades, las decenas, las centenas, la unidad de 1000, la decena de 1000, la centena de 1000, sucesivamente. Y en cambio, en la parte decimal tenemos que la décima, la centésima, la milésima, la 10 milésima, las 100 milésimas. Así sucesivamente. ¿Sí? Mire, yo le he puesto aquí un ejemplo. Entonces, mire lo que dice. Dice que tiene la coma, aquí tenemos la coma. Por eso sabemos que es un número, ¿qué? Un número decimal porque tiene la coma, ¿sí? Mire, coma. Ahora, la parte entera, ¿cuál es la parte entera? La parte entera es el 3, ¿no es cierto? Y la parte decimal es el 48. Todo esto de aquí es la parte decimal. ¿Sí? Mire, acá tengo otro ejemplo. Sé que es un número decimal. ¿Por qué? Porque tengo la coma, ¿no es cierto? Ya. De la coma hacia mi izquierda, ¿qué tengo? La parte entera, ¿verdad? Y de la coma a la derecha, ¿qué tengo? La parte decimal, ¿sí? Bien, chicos, vamos a hacer otros ejemplos. Ya,
Mire, yo le voy a poner un número y le voy a poner el 236 y le voy a poner el 18, ¿sí? Usted va a identificar si es número decimal o no. ¿Es número decimal? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué es número decimal? Porque tengo que la coma, ¿no es cierto? La coma, vea, coma. Por eso identifico que es un número decimal porque tengo que la coma, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué más sabemos que es un número decimal? Porque tiene una parte entera y tiene una parte decimal, ¿no es cierto? Entonces, de la coma hacia la izquierda es mi, ¿qué? Mi parte entera. Entonces aquí vamos a poner parte entera. Parte entera, muy bien. Y de la coma a la derecha, ¿qué es? La parte decimal, ¿no es cierto? Decimal. Mire. Entonces, hemos reconocido que tenemos una parte entera y una parte decimal, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo para ver usted si identifica cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Ya, yo le voy a poner otro ejemplo. 930 y le voy a poner una comita y le pongo 400. Bien, chicos, vamos a repetir. Yo le puse esta cantidad, ¿no es cierto? Ya. Usted le digo, a ver, reconozca si es un número decimal o un número natural. ¿Ya? Usted dice, yo le digo, ¿es un número natural? ¿Qué me dice usted? No, ¿no es cierto? Es un número decimal. ¿Por qué es un número decimal? Porque tiene que la coma, ¿no es cierto? Por eso sabemos que es un número decimal porque tiene una coma, ¿sí? Ya, ahí identifico que es un número decimal porque tiene la coma. Un número decimal está formado por la parte entera y por la parte decimal, ¿no es cierto? Ya dijimos que de la coma a la izquierda es la parte que es la parte decimal. Ay, perdón. Es la parte que entera. Es la parte entera. ¿Ya? Y de la coma a la derecha es que esta sí es la parte decimal. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya, entonces no se olvide, de la coma a la izquierda, la parte entera. Y de la coma a la derecha, la parte decimal. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer otro ejemplo para ver cómo teníamos las unidades, las decenas. Miren, lo que hice en la tablita. Yo le pongo este ejemplo. Le digo 3,840, y le pongo 12. ¿Ya? Ya sabemos que es una parte, un número decimal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene la coma. Ahora vamos a identificar qué tenemos aquí en la parte entera y qué tiene la parte decimal. ¿Ya? Entonces, la parte entera, ¿esto qué es? Es las unidades. Entonces, este es unidades. ¿No es cierto? En la parte entera. Unidades. ¿Esta qué es? Decena. Las decenas, ¿no es cierto? Esta la centena. Las centenas. Esta es la unidad. Unidades de 1000. ¿No es cierto? Unidades de 1000. Y si tengo acá otro número, ¿qué será? La centena de 1000. Las decenas de 1000. ¿No es cierto? Vamos aumentando. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí después de la coma?
Después de la coma tenemos los decimales. ¿Y los decimales cómo los nombrábamos? Ya, muy bien. Este era las, ¿qué? Décimas, ¿no es cierto? Décimas. Y ahí seguía centésimas. Centésimas. Milésimas, 10 milésimas, ¿no es cierto? Ya, mire, hemos recordado lo que vimos la tablita, ¿sí? Hemos recordado lo que vimos la tabla, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer ejemplos de los que, para que usted identifique. Ya, yo le pongo 742 y le pongo así. Y le digo, resuélvame este ejemplo. ¿Cómo lo haría? Viendo la cifra que está pintada. Le digo, identifique y ponga la cifra, el resultado de acuerdo a la cifra resaltada. ¿Cuál será el resultado de esto? Tomando en cuenta el 1. ¿El 1 qué está diciendo? Las décimas, ¿no es cierto? Las décimas. Entonces, si yo le digo, ¿qué representa el 1 que está pintado? Usted dice la décima, ¿ya? Y si yo le digo que resuelva, ¿cómo lo haría? ¿Ya? Entonces pondría que 742 enteros, ¿qué? 14 centésimos. Pero, ¿cuál? Yo le digo, el número que está resaltado, ¿cuál es? Usted solamente pondría la décima, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. Ya, entonces, ¿cómo decíamos que se lee este número? Ya, entonces se leía ¿qué? 742, ¿qué? Enteros, ¿no es cierto? Enteros. 142 enteros. Ya, entonces se leía que 742 enteros. ¿Qué más? Con 14, ¿qué? Décimos centésimos, ¿no es cierto? Con 14 centésimos. Centésimos, ¿sí? Mire, hemos puesto la escritura de ese número decimal. Vamos a poner otro. Ya, yo le pongo ¿ya? ¿Cómo sería la lectura de ese número decimal? Ya sabemos que es un número decimal porque tiene la coma, tiene una parte entera y una parte decimal. ¿Cuál sería la lectura de ese número? Ya, muy bien, dice 9 enteros, ¿qué? 210 milésimos. ¿Ya? 210 milésimos. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Yo le pongo a ver, yo le voy a poner 120. ¿Ya? Mire, yo le he puesto otro número, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Otro número decimal. Ya sabemos que es número decimal. ¿Por qué? Porque tiene la coma, ¿no es cierto? ¿Por qué más? Porque tiene una parte entera y una parte decimal. ¿Cuál sería la escritura de ese número? Ya, ha sido 124 enteros, 8 décimos. Ya, entonces vamos a poner
aquí tenemos dos formas de escribir. 24 o 24, unido. Podemos también escribir 24. ¿Sí? De las dos maneras está correcto. 124 enteros, 8 décimos. ¿Sí? Mire. Está ya puesto con su escritura. Ya, vamos al último ejemplo. Ya 12 pusimos ya, ¿no? Ya. Mire, ahí tengo un ejemplo. Entonces dice que es un número decimal. Volvemos a repetir. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene una parte entera y una parte decimal. O también identifico por la coma. ¿Ya? ¿Cuál sería la escritura y la lectura de ese número? Ya, muy bien. Ha sido ¿qué? 242 enteros, 11, ¿qué? Centésimos. ¿Ya? Vamos a escribir. 242 enteros, 11 centésimos. ¿Sí? Muy bien. Mire, chicos, qué facilito que ha estado la clase, ¿no? Es de los números decimales. Usted sabe que el día de hoy no tenemos tarea, pero sí la tarea opcional. Vamos a ver cuál es la tarea opcional. Ya, bien, usted ya sabe que la tarea opcional es de retroalimentación. ¿Para qué? Para practicar lo que estamos viendo. Usted va a entrar a este link y va a jugar, ¿sí? Para los niños que quieran reforzar lo que acabamos de ver. Bien, chicos, me da mucho gusto volver a estar con ustedes y nos vemos el día de mañana.